tiene sus matices muy, muy amplias y vastas cuando una persona no hace su testamento. Entonces, la verdad es mejor hacer tu testamento. Es más fácil y creo que además, si algo tenemos seguro en esta vida, es que pagamos impuestos, hasta indirectos, y Y que que nos así vamos a vamos a morir. morir. ¿Cuándo, cómo y dónde? No sabemos, ¿verdad? Pero de que vamos a llegar en ese momento, vamos a llegar. Entonces, si están nuestras posibilidades, y yo creo que sí nos hacemos esa cultura, es pues hacer ese documento, pues sería, digo, además del dolor de la pérdida, pues imagínate, luego viene el pleitazo por bueno, en fin, sería mejor tratar de evitar esas cosas en la medida de lo posible. Muy bueno, Adilán, este mes de septiembre, además de que es un mes muy importante para nosotros, es un mes Fiestas patrio, patrias. pues también es un mes en el que se ha designado, se ha nombrado como el mes del testamento, que es un documento muy importante, considero, que hay que fomentar la cultura y la educación de que los más mexicanos se presten para hacer este tipo de documento a tiempo. Bueno, Arilán, ¿qué es un testamento? Coméntanos. Pero el testamento es un documento legal que por lo general pasa a través de un notario para darle validez y en el que se plasma la voluntad de una persona respecto a qué va a pasar con sus bienes o a quiénes se va a hacer una sucesión en un futuro, ya sea de todos sus bienes o de determinados bienes a determinadas personas. Y esto pues no necesariamente es hacia su familia, puede ser también a cualquier persona o determinar incluso legados, que es cuando un bien específico, una casa o una propiedad, se lo deja a persona específica sin la necesidad de que exista un derecho hereditario por familiaridad, o sea, de que es de un hijo a un padre o O, cónyuges, esposos, etcétera. o sea, lo que pudiéramos decir línea consanguínea, ¿no? O sea, Línea consanguínea. padres, hijos, hermanos, tíos, abuelos, papás, ¿no? O sea, Ujú. o sea, pues supongamos, ¿verdad? Supongamos que yo, no sé, tengo, a lo mejor diciendo los decretos y me llega. Pero supongamos que tengo una casa en la playa, que tengo una casa en el centro, que tengo un terrenito en X pueblito de aquí de Yucatán. Y, por ejemplo, tengo, pues en mi caso, pues no tengo hijos, pero tengo papás, tengo hermanos, tengo sobrinos, tengo excelentes amistades, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera hacer un testamento, entonces quiere decir que yo no me voy a limitar a considerar, por ejemplo, a mi familia de sangre y a mis amigos. O sea, puedo yo decir, bueno, a tal hermano, a tal sobrino y a tal amiga y a tal amiga. O sea, Uh-huh. no tiene que ser de sangre, No ¿no? tienen que ser descendientes ni ascendientes directos ni nada por el estilo, o ni familiares incluso. Ahora se trata de que en el testamento usted puede designar a quién quiere dejarle sus bienes, no importa en este caso de que sea familia o no. Entonces, incluso se lo podría dejar hasta al gobierno si es que quiere, se lo puede Oh, dejar al oh, ¿en serio? registrador, se lo puede dejar a una institución pública o incluso a una Bueno. asociación civil como la Cruz Roja o cualquier otra cosa. Bueno, eso fíjate, me ganaste, porque eso estaba yo pensando, ¿no? Porque también estaba yo pensando en el hecho de que hay personas que a lo mejor llegan en un momento en la vida y que pues se quedan sin familia, ¿no? Propiamente dicho, a lo mejor eran hijos únicos, fallecen los padres, pues a lo mejor no tuvieron una pareja, no tuvieron hijos, pero tienen buenas amistades, entonces también se me ocurrió decir es bueno, entonces si no, o a lo mejor no quiere dejárselo a nadie de sus amistades, digo, entonces ese dinero, si esta persona no hace un testamento, entonces en automático se lo queda el gobierno, o esta persona tiene que hacer un documento que diga mis bienes se los dono al gobierno. Bueno, precisamente ahí está la importancia de dejar un testamento, porque en el caso de personas que no tengan descendientes directos ni ascendientes, sí hay un grado donde, digamos, creo que llega hasta los hermanos o los primos, no me acuerdo, o tíos,
Y si ya no hay más familiares, ahí sí ya se lo quedaría el gobierno a través de esto. O sea, cuando ya no hay una línea sucesoria de los que están previstos en la ley, llega a un grado donde los bienes, si es que no se dejó testamento y no hay herederos legales, el gobierno se quedaría con estos bienes. Y digo que es importante esto porque no solo se trata de que no se lo quede al gobierno, sino de que cuando hay un deceso, o sea, ya llega un fallecimiento de una persona y esta persona tiene bienes, pues se vuelve complicado si es que hay hijos, por ejemplo, y son varios hijos. Si, por ejemplo, hay una casa o dos casas y luego son tres o cuatro hijos, pues realmente muchas veces estas casas no se pueden dividir Ujú. y todos van a heredar en partes iguales, pues ahí se generan los problemas entre los hermanos, por ejemplo. Ok, entonces para que yo entienda un poquito mejor, o sea, yo en el supuesto de que no fui una hija única, mis padres han fallecido, mis padres tampoco tuvieron hermanos, este, no hice testamento, ¿cuánto tiempo entonces el gobierno se lo puede adjudicar o cómo se entera el gobierno para que tome, por ejemplo, una casa, ¿no? O sea, que supongamos que solamente yo tengo una casa. Yo creo que en la práctica normalmente no se va a enterar, pero si digamos que alguna persona que conoció que usted no tenía Familia. familia o algo y se interesó por decir, ah, bueno, ¿qué tal si a lo mejor era un familiar lejano y dice, ¿qué tal si me toca algo y promueve el juicio? Y entonces Ujú. entre eso se llega a la determinación que ya no hay herederos Ok, ya entiendo. legales, entonces ya el gobierno se lo quedaría. No creo que el gobierno ande estando buscando personas que fallecen si es que tiene o no tiene Pero bienes. obviamente esto quiere decir que en el momento de abrir una sucesión por alguien que a lo mejor diga yo puedo ser un heredero, ¿no? Lejano, digo, hay grados de Sí. parentescos y esta persona abra este juicio de sucesión y la autoridad o el juez en este caso determine que no hay ninguna factibilidad de que él sea heredero, entonces en ese caso queda en el ojo, por decirlo así, y ya a lo mejor ya el mismo juez puede determinar que se va a la administración pública. De hecho, eso es algo que de por sí pasa. Una persona que promueve un juicio considerando que es heredero o entre varios hermanos, pueden promover el juicio de sucesión, ya sea testamentario e intestado, y con independencia de la vía en que se elija. Si el juez tiene que investigar, si es intestado, el juez tiene que girar oficios al registro público para determinar, o al archivo notarial, para determinar si es que existe un testamento. Si es que existiera, se cambia la vía. En vez de que se siga por la vía intestada, al existir un testamento, pues se cambia a un juicio testamentario. Incluso si es que existe testamento y los herederos promovieron y llevaron su testamento, de todas formas el juez tiene que investigar la misma situación por si es que existe un testamento más reciente que anule El ese. anterior, ¿no? Sí. O sea que, o sea, aquí nos damos cuenta de que, bueno, un testamento pues es un documento valioso, es un documento que nos puede dar la facilidad de la entrega de los bienes del difunto, del testador, Sobre todo evitar y problemas y evitando problemas, conflictos. ¿verdad? Claro que también está el otro lado de que pues no sabemos cómo sean las personas, ¿verdad? Si hay personas que a lo mejor aún con este documento no respetan esa voluntad, pues bueno, la misma ley te da la oportunidad de irte por otra vía, pero pues obviamente pues es hacértela difícil, eso lleva mucho tiempo, no creo que se resuelva en 2, 3 años, o sea, son cosas que pueden ir de años y entonces digo, pues bueno, si la intención de la persona, del testador, es precisamente dejar las cosas claras para evitar estas situaciones, pues yo creo que pues también aquí es respetar la voluntad, ¿verdad? Pero pues para todos los lugares se cuecen habas y esta es la situación, ¿no? de cómo se hace un testamento, pero también como ya nos explicó Ardelam, pues es un proceso dependiendo de la situación en particular. Lo aconsejable es que cuando una persona ya decida hacer su testamento, pues obviamente también hacérselo, pienso,
saber a su familia, ¿no? En este caso, pues a lo mejor la esposa, el hijo que más confianza le tenga, no lo sé, y hacer saber de que existe un testamento para que ellos sepan en caso de, pues, del fallecimiento, ¿verdad? Pues sepan que si no lo tienen en la casa, su copia, pues pueden, ¿en dónde podrían, por ejemplo, si se me pierde mi testamento, ¿dónde puedo yo ir a buscar un testamento si se me pierde? Bueno, si a usted se le pierde y usted es el testador, pues obviamente en la misma notaría donde solicitó eso. Si no, pues si usted no es el testador, sino un posible beneficiario, pues tendría que esperar a que la persona fallezca y promover tu juicio y en el juicio pues va a aparecer. Ah, ok. O sea, no hay de que, ay, se fue, se murió, se perdió el testamento, o que alguien lo quiera guardar y tú digas, ay, como ya existe el testamento, ya lo guardé, ya nadie lo va a saber y entonces yo ya puedo hacer Lo que yo lo quiera con quiera, mis ¿no? bienes, sí. Entonces, para que vean la importancia del testamento, o sea, hay un lugar donde se registran, donde se archivan todos estos documentos, no solamente en la notaría. Entonces, esto es de suma importancia. Y también creo que algo muy importante del testamento, Ardilán, es que el testamento, como tú bien lo dijiste hace un momento, es revocable. O sea, yo puedo hacer un testamento hoy porque la situación mía, a lo mejor hablando de mis herederos, familia, pues a lo mejor hoy me llevo muy bien con mi hermano A, con mi hermano B y con mi sobrino C. Pero a lo mejor entre 2 años pasa alguna situación de familia y yo digo, ay no, pues ya mi hermano A, mi hermano C, ya no, pero mi hermano D y mi sobrino A, sí. Entonces, eso también es la versatilidad del testamento, ¿no? Que puedes tú cambiarlo en el momento que tú lo consideres, en el momento que cambien tus circunstancias. Otra circunstancia puede ser que a lo mejor ahorita solamente tienes una casa, ¿verdad? Pero a lo mejor dentro de un año a lo mejor te compras un carro. Entonces ese carro también es susceptible de ser un bien heredable. Entonces puedes tú actualizar tu testamento precisamente porque hay bienes agregados en tu patrimonio. Bueno, y eso es importante que quiero aclarar porque a veces una persona que deja un testamento, por ejemplo, de una casa y luego se compra posteriormente un coche o un terreno u otra casa y luego va ya sea a la misma notaría o a otra, por lo general puede ser que incluso se fue a otra notaría y hace un nuevo testamento pensando que solo va a agregar la nueva casa o el nuevo coche a su testamento, este nuevo testamento va a nulificar el anterior. Entonces es importante que se le dé de conocimiento a la notaría cuando haces un nuevo testamento que ya existe uno anterior, ya sea para que se actualice nada más el anterior o agregue incluso todos los bienes del anterior en uno nuevo, porque el nuevo va a revocar al anterior. Entonces es importante considerarlo porque ha pasado que precisamente una persona hace un segundo testamento o un tercer testamento considerando que va a agregar un nuevo bien, pero este nuevo testamento solo lo hace conforme a este nuevo bien. Todos los anteriores que estén ya determinados, otros bienes van a quedar sin efecto, si es que no se considera expresamente en el nuevo. Sí, eso que dice el licenciado Ornelas es muy, muy importante. O sea, la persona que vaya a realizar su testamento tiene que tener, o previamente es muy recomendable que haga un listado precisamente de los bienes o de las cosas que él pretenda heredar. Y no solamente es hacer esa relación, sino tener los documentos probatorios de la propiedad de él, de esos bienes. No sé, por ejemplo, en el caso de la casa, pues tener los datos de la escritura. En el caso del vehículo, pues la factura. En el caso de o sea, me refiero, o sea, hay que tener el documento para que también cuando se realice el testamento, pues el notario tenga más elementos para ser más clarificable el bien que está enlistándose para heredar, sobre todo si hay bienes que se designen a alguna persona en específico. Porque si son bienes que a lo mejor dices, no, el conjunto de todos estos bienes para todos mis hijos por igual, pues entonces ahí lo único que quedaría, ¿verdad? Me imagino, sí, cierto. Y en ese caso, ¿qué pasaría, Adelina? Por ejemplo, yo tengo una casa, se lo quiero heredar a mis hijos, pongamos que tuve 3 hijos,
pues no se puede dividir la casa por por pedacitos. Entonces allá forzosamente tendría que venderse el bien y monetariamente darles el dinero. No, es completamente válido dejar, se le llama testamentos universales. Y esto pues pasa precisamente por diferentes razones podrían ser. Pero digamos de que el ejemplo que usted dice, que una casa se lo dejo a todos mis hijos, o el universal incluso puede incluir todos mis bienes presentes y futuros. Y entonces sí, van a heredar en partes iguales, van a ser copropietarios. Ya lo que quieran hacer luego de que sean copropietarios, ya sea, si es que es de fácil división, pues se lo pueden dividir y poner su barda y hacer los trámites en el ayuntamiento y estado respecto a esa división para que sean individuales. O en su caso pueden venderlo. O sea, aquí la situación es de que van a heredar por partes iguales, cierto bien, con independencia de luego lo que quieran hacer, si lo quieren vender o lo quieren dividir o se lo van a dejar así y lo van a seguir manteniendo, o sea, eso ya es situación de ellos. Ok, o sea, Y puede ser importante, sí puede ser importante esta situación porque el ejemplo que usted estaba diciendo, ¿qué pasa si es que hay una segunda o tercera familia? Entonces, al dejar solo los determinados bienes a determinadas personas, pues ahí evitas que otras personas que a lo sí, mejor no quieres o que tu familia no quiere, aunque realmente debe ser tu entera 100% voluntad, entonces solo se queden con esas personas que tú ok. designaste. Fíjate, o sea, aquí es lo que yo me refiero con que hay muchos matices, ¿no? Posteriores al hecho, pero el tema es de que la finalidad del testamento es precisamente evitar estas situaciones que se puedan dar, ¿no? De que cómo lo divides, o que salgan otros hijos. Entonces, yo creo que para la persona que va a hacer un testamento, pues es importante primero saber cuáles son mis bienes, eh, tener los documentos que comprueban mi propiedad de estos bienes y obviamente cuando te dirijas a hacer el testamento, pues obviamente tener toda esta información para que el notario lo pueda hacer de la mejor manera. Y pues bueno, yo siento que también sería importante decirle a la familia, yo ya hice mi testamento, ¿no? Porque yo he escuchado muchos bueno, muchas bromas de, no sigas cortando así, pues te voy a sacar de mi testamento, ¿no? Entonces realmente es una broma, pero pues igual, de broma en broma, pues ya les dices, es el testamento y si te quieres ser heredero, pues pórtate bien, porque Es si broma, no, pero si quieres no es broma. exactamente, o sea, es como que cuidadito, porque si no te saco del testamento. Bueno, yo eso lo he escuchado mucho en películas, en la vida real, entonces pues bueno. Ah, bueno, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, aquí se está hablando de que, bueno, tengo que tener un listado de bienes y todo, y tengo que llevarlo a la notaría? No, yo diría que no necesariamente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ya agregué mi casa al testamento y luego quiero vender mi casa? Ah, bueno, aquí, mientras una persona no haya fallecido, o sea, yo hice mi testamento, puse ahí mis dos casas para determinados herederos, y luego digo, chin, es que quiero vender ahora una de las casas porque necesito dinero o alguna situación. Pero bueno, por el hecho de haberlo puesto en el testamento no significa que ya no pueda hacer nada. Sí, yo puedo disponer todavía de esos bienes porque todavía estoy vivo, todavía tengo derechos sobre las propiedades. Entonces lo voy a poder hacer. ¿Y qué va a pasar? Simplemente cuando se abra el testamento, pues no va a existir el bien y entonces al no existir, pues simplemente no se va a heredar, obviamente. Así es, Entonces no pasa lo nada. que no existe, pues no se puede repartir. Así es. Entonces, y esa es la importancia del testamento. El testamento no le quita a la persona que lo está elaborando, o sea, el testador, Libertad. la propiedad básicamente de todos los bienes que estén allí. Él sigue siendo el dueño, nadie se lo puede quitar, es de él. ¿Y cuándo va a pasar a las otras manos? Cuando esta persona fallezca. En el momento del fallecimiento, en el momento que la persona ya no esté aquí con nosotros en este plano, en este planeta, es en ese momento que los bienes susceptibles, porque bueno, por ejemplo en el ejemplo del señor Dylan, que hayamos vendido, que él haya vendido algún bien, pues simple y sencillamente, aunque esté en el listado, no existe la propiedad, no pasa nada. Simple y sencillamente no es un bien heredable. Y Punto. bueno, ¿y qué pasa con mis bienes futuros? Pues la ventaja, por ejemplo, de un
testamento universal es que puedo decir todos mis bienes presentes e incluso los futuros se lo dejo a mi hijo o a mi hija o a mis hijos tales. Y entonces, aun y cuando ya hice mi testamento y solo tenía en este momento un terreno y luego conseguí una casa, pues hasta esos bienes, si es que es un testamento universal donde dije y especifiqué que todos mis bienes presentes y futuros se lo dejo a tal o tales personas, también van a agregarse a la masa hereditaria y formar parte del testamento. Esa es la ventaja del universal. Esa es la ventaja del universal. Y por ejemplo, en este mes, que es el mes de testamento, en el que se implementó en nuestro país ya hace algunos años, precisamente con la finalidad de hacerlo más accesible a las personas, porque hay un costo preferencial en este mes. Y la invitación, ¿verdad?, es de que pues vean esta oportunidad y pues en este caso pues puedan ustedes realizar su testamento, porque yo creo que lo importante es a lo mejor no dejar problemas cuando nosotros ya no estamos. Y realmente el sentimiento de la muerte es un sentimiento muy, muy triste, muy, muy duro, ¿no? Pero pues realmente es algo a lo que no lo pensamos, pero siempre vamos a llegar a eso, ¿no? Todos los que estamos aquí en este mundo, pues en algún No se momento. preocupe, cuando se muera ya no se va a preocupar de nada. Bueno, sí, pero lo que sucede es que al dejar el problema es que uno se preocupa en vida. Ay, ¿qué van a hacer mis hijos? Ay, ¿qué van a hacer bueno, los pues demás? precisamente Bueno, pues para bueno, evitarte estas preocupaciones en vida, mejor haz tu testamento, plantea ahí tu voluntad y ya no te acongojes con esas preocupaciones, tú ya tienes tu voluntad allí. Obviamente ya explicamos las diferentes maneras en las que tú puedes pues revocarla o hacerla más amplia. Entonces, cualquier duda, pues pudieran tener. Obviamente aquí sí se les recomienda, ¿verdad?, la asesoría para que ustedes puedan hacer un testamento de la mejor manera, de acuerdo a sus circunstancias y de acuerdo a algunas adecuaciones que ustedes quieran hacer, ¿verdad? Eso pues es importante, ¿no? Y aquí pues en este caso, Ardilán, que es nuestro abogado experto, pues bueno, puede en un momento dado darles la asesoría correspondiente. Bueno, y esos precios preferenciales que hay en el mes de testamento, al menos aquí en el estado de Yucatán, por todo este mes se está estableciendo el precio general de un testamento universal. Ahí no aplica, por lo general, en las notarías el testamento donde especifiques bienes y personas. Solo el testamento universal tiene este preferencial para la mayoría o el precio general es de 2.200 pesos y para personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas del sector de salud y de la Secretaría de Educación Pública del Estado van a obtener un precio preferencial de 2.000 pesos. Y para el caso del testamento hológrafo, este es gratuito y se realiza en el archivo notarial, donde tienes que agendar cita y ahí te van a dar un formato y los papeles para que tú llenes a mano, a puño y letra, este testamento que va a ser gratuito, el hológrafo. Exactamente. Estos dos son los que están en este mes con un costo accesible, y este es un esfuerzo que están haciendo, pues en este caso, los notarios, ¿no? Pero si tú con la plática que ya escuchaste, tú dices, bueno, no quiero que es el universal, recordemos que es en aquel en el que tú designas a una o varias personas que van a heredar todos tus bienes, ya sea presentes y futuros. Entonces, pero tú ya designaste que todo. Entonces, no hay una especificación como que la casa de la playa, el terrenito con cal, ¿no? O el BMW. Entonces, esos ya tienen más especificaciones. Ese no entra, pero obviamente esto depende también de cómo tú quisieras plantear tu última voluntad. Pero obviamente aquí nosotros podemos darte la asesoría correspondiente y obviamente también el servicio de la notaría lo podemos hacer sin ningún problema. Y bueno, estamos aquí para obviamente darte la asesoría que tú necesites, ¿no? No olvides lo muy importante,
que es darnos like al video, compartirlo para que llegue a más personas, porque recuerda que persona informada es persona que tiene el poder. Trabajo.